Buenas noches con todos. Bienvenidos a la tercera ponencia del curso gratuito de anatomía organizado por CPA. La noche de hoy tenemos al ponente Jordan Rubén García Velázquez, estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad Nacional de Trujillo, coordinador de mesa de biología molecular y celular, anatomía y biofísica, así como tercer lugar en la jornada de microbiología 2025. El tema de hoy será arterias, venas, linfáticos de cabeza y cuello. Bienvenido, Jordan. Puedes empezar la ponencia. Buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha? Sí, Listo, ok. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, como ya se mencionó, el día de hoy vamos a hablar de la polarización de cabeza y cuello. A ver. ¿Qué se observa? ¿Qué se logra observar? sí se logra observar. Listo, ok. Ya, bueno, como ya se mencionó, el día de hoy vamos a tocar lo que es vascularización de cabeza y cuello. Eh, este es un tema muy importante, ya que en el curso de anatomía este tema va a resaltar lo que es en la parte práctica, en la parte de disección, en la parte de disección anatómica. Y cuando lleven su examen práctico, también es muy importante que conozcan esto, ya que ustedes tienen que identificar qué estructura vascular se está señalando. Así que el día de hoy vamos a ver las diversas estructuras vasculares, tanto arterias como venas, que van a estar encargadas del cuello y la cabeza, ¿no? Ok. Bien. Con Ponce vamos a comenzar primero por el origen de estas arterias, ¿no? ¿De dónde vienen estas arterias? ¿No? Primero vamos a hablar de la irrigación. Estas arterias vienen principalmente de la arteria más gruesa de todo el cuerpo humano, que en este caso vendría a ser la arteria aorta, ¿no? Esta arteria aorta sale del corazón por el ventrículo izquierdo y como pueden ver, tiene un recorrido ascendente y luego tiene como que una forma encallada y luego desciende, ¿no? Ya, pues las principales arterias que van a irrigar tanto el cuello como la cabeza provienen de esta arteria, la aorta. Específicamente su segunda porción, que es esta porción llamada también porción encallado. Esta porción encallado va a originar tres estructuras arteriales. Primero, de derecha a izquierda, tenemos primero la arteria, en este caso, el tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico es la primera arteria que se origina de la segunda porción de la aorta, la porción del callado. Este tronco brachiocefálico que tenemos aquí, esta estructura arterial, es la primera estructura que es arterial que se origina de la segunda porción de la aorta, ¿no? Esta estructura va a ascender y en un cierto punto va a dar dos ramas, en este caso una arteria que tenemos acá, la arteria subclavia, y por otra parte va a dar lo que es la arteria carótida común, derecha, arteria carótida común derecha. Siguiendo con la arteria aorta, en su segunda porción, la siguiente rama que va a dar va a ser la arteria carótida común izquierda, que es la que tenemos acá, esta arterita. Esta arteria va a ser la arteria carótida común izquierda y la siguiente, que es la de acá, es la arteria subclavia izquierda. ¿Ya? Estas arterias o estas principales arterias que se originan en la aorta van a dar por inicio la irrigación, ¿no? Lo que es el cuello y la cabeza, ¿no? Así que vemos la arteria carótida común. Como podemos observar, la arteria carótida común derecha se origina del tronco brachiocefálico arterial, mientras que la arteria carótida común izquierda se origina de lo que es directamente de la aorta, ¿no? Esta es una de las principales diferencias, ¿no?, que podemos observar. Es importante ya que en cadáver se puede reconocer, ¿no?, ambos tipos de arterias. Otra característica principal es que como la arteria carótida común derecha se origina del tronco brachiocefálico, su longitud va a ser menor a la arteria carótida común izquierda. Entonces, ¿por cuánto es la diferencia? Por 3 centímetros. Esto nos da a entender que el tronco brachiocefálico mide aproximadamente 3 centímetros, ¿no? Y de ahí a partir de él se origina la arteria carótida común, derecha, ¿no? Esta arteria va a descender, en ambos lados va a descender y va a llegar hasta un cierto punto. ¿Cuál es el punto donde va a llegar? Hacia aproximadamente el nivel del borde superior del cartílago tiroideo, ¿no? Este cartílago tiroideo que podemos observar acá, este cartílago tiroideo es parte de la laringe. Entonces, a nivel de su borde superior,
que tenemos acá, este borde superior, la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda, se va a bifurcar en dos arterias. Una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. ¿Ya? Ambas arterias, tanto la arteria carótida común externa, principalmente va a encargarse de la irrigación de lo que es el cuello y la cara, mientras que la arteria carótida interna va a irrigar lo que es el encéfalo, ¿no? A nivel dentro del cráneo. Entonces, y ambas arterias carótidas común, tanto derecha como izquierda, van a dar esa irrigación. Es la principal característica. No, y otra característica particular de la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda, es que durante su recorrido no dan ramas colaterales. Simplemente en la parte final se bifurcan, lo que es en el borde superior del cartílago tiroideo. Y ya haciendo ya un poco de lo que es la palpación anatómica, si ustedes, el cartílago tiroideo vendría a ser lo que es la manzana de Adán, que es más conveniente en los hombres, en los varones que en las mujeres. Entonces, si se logran palpar la manzana de Adán, que vendría a ser el borde superior del cartílago, bueno, en este caso el cartílago tiroideo, si se dirige hacia los lados, estarían ustedes sintiendo como una presión, ¿no? Como un bombeo a los lados de este cartílago o de la manzana de Adán. Ese bombeo corresponde a lo que es a la arteria carótida común, tanto derecha como izquierda. Y entonces es una manera de palpación de presión, ¿no? Cuando a veces vieron en las películas, ¿no? O escenas médicas donde a veces palpan, ¿no? A ver si late el corazón, ya, justamente por eso, tienen como referencia al cartílago tiroideo. Bien, hemos dicho que el cartílago, bueno, en este caso la arteria carótida común se bifurca en dos ramas, ¿no? Una arteria carótida interna y una externa. Vamos a comenzar con la externa, ¿no? La arteria carótida externa va a tener en su recorrido 6 ramas colaterales. Como podemos observar acá, ¿no? Una rama tiroidea superior, una lingual, una facial, una faringe ascendente, occipital y una auricular posterior. Y en su parte final de la arteria carótida externa, que acá lo tenemos, en su parte final, como veo acá este recorrido para acá, y acá en su parte final se va dividiendo en ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, ¿no? Ambas arterias son ramas terminales o de la bifurcación de la arteria carótida externa, ¿no? Un dato curioso con respecto a la arteria carótida externa sobre la interna es que se llama externa porque va a irrigar la parte externa de la cara y cuello, y mientras que la carótida interna va a irrigar lo que es el encéfalo. Muchos van a decir que se llama externa porque la carótida externa está más exteriorizada, digamos, que la interna es más interna, básicamente, pero si pueden observar acá, en esta imagen, acá tenemos la carótida interna y acá la carótida externa. En un inicio, la carótida externa, como ven, está más adentro, ¿no? En esta dirección. Está más interiorizada, mientras que la carótida interna está más afuera. Entonces, ¿y por qué, teniendo esto en cuenta, no podemos decir que la arteria carótida externa se encuentra más afuera y la arteria carótida interna está más adentro y por eso se tiene su nombre, sino es que por los lugares que irrigan? Pero esta diferencia de localización de que la arteria carótida externa está más interna es solamente el inicio, ya que luego mientras van ascendiendo, esta arteria carótida externa se va exteriorizando, se va dirigiendo hacia afuera, y la carótida interna se va adentrando, lo que es la cavidad craneal, ¿no? Entonces ya luego, más arriba, la carótida externa está más externamente y la carótida interna está más internamente, ¿no? Y ahí en todo su recorrido de la arteria carótida externa, como tenemos acá, a nivel cervical, se encuentra cruzado anteriormente por el músculo esternocleidomastoideo. Acá no se observa el músculo esternocleidomastoideo, creo que acá se observa, no. Simplemente el músculo esternocleidomastoideo va a cubrir a la arteria carótida externa, ¿no? Y también la arteria carótida común, ¿no? También ambas, el músculo esternocleidomastoideo las cubre. Pero también es cruzado la arteria carótida externa por el nervio hipogloso. Esto es muy importante, ya que ustedes, al nivel de disecar, si es que tienen la oportunidad de disecar y logran identificar la arteria carótida externa, en su fase ascendente, su trayecto ascendente, pueden ustedes identificar un nervio que otra vez lo cruza, y ese nervio posiblemente es el nervio hipogloso, como a nivel de disección, a nivel práctico, ya, hablando de la anatomía. Si hablamos a nivel cefálico, es cruzado anteriormente por el músculo digástrico. ¿Qué tenemos este músculo? Acá está el músculo digástrico. Este músculo digástrico, como pueden ver, acá está transparente, ¿no? Pero cruza lo que es la arteria carótida externa, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Y el músculo estiloideo también, ¿no? La carótida externa penetra, mientras va ascendiendo, va a penetrar lo que es la glándula parótida. Ustedes saben que la glándula parótida es una glándula salival, y la glándula salival más grande, ¿no? Que se encuentra en el cuerpo. Entonces, esto
va a penetrar a la parótida. Si observamos acá, bueno, acá no se observa, pero acá tenemos, vendría a ser la arteria carótida externa, y a este nivel se encuentra lo que es la glándula parótida. Entonces, la arteria carótida externa va a penetrar la parótida. Y al penetrarla, adentro de la glándula parótida, se va a bifurcar en su arteria, tanto la arteria maxilar como arteria temporal superficial. Y todo ese recorrido desde que se bifurca de la carótida común hasta penetrar la glándula parotidia, donde se va a bifurcar en tanto arteria temporal superficial y maxilar, es ese recorrido de la carótida externa. Pero primero vamos a ver lo que son sus ramas colaterales, ¿no? Como mencionamos son 6, ¿no? Pero en primero tenemos a la arteria tiroidea superior. Acá tenemos la arteria tiroidea superior, ¿no? Esta arteria tiroidea va a ser la primera arteria que se origina, ¿no? De la arteria carótida externa. Como podemos ver, como su mismo nombre indica, es una arteria que va a ir por la parte superior de la glándula tiroides, ¿no? Esta vendría a ser la glándula tiroides, y va a ir por la parte superior y va a irrigar a la glándula tiroidea, ¿no? Al alcanzar el extremo superior de la glándula tiroides, va a dar una ramita, como pueden ver acá se forma una ramita pequeña, que va a penetrar esta membrana, ¿no? Esta membrana se conoce como membrana tiroidea, porque es una membrana que une tanto el hueso yoides como al cartílago tiroideo, entonces se llama membrana tiroidea. Y esta ramita arterial, esta rama de la arteria llamada arteria laringe superior, que viene justamente de la arteria tiroidea superior, va a penetrar esta membrana para irrigar lo que es a la laringe, ¿no? De ahí el nombre de la arteria laringe superior. Otra rama de la arteria carótida externa vendría a ser la arteria faringe ascendente. Y de hecho, con el nombre de la misma arteria ustedes pueden inducir, es una arteria, acá tenemos arteria faringe ascendente, aunque acá el orden, como ven, primero de la arteria lingual y luego sigue la arteria, perdón, primero está la arteria tiroidea superficial y luego la lingual, ¿no? Pero en sí, en teoría, el orden es así, ¿no? La arteria tiroidea superior y luego sigue la arteria faringe ascendente, ¿no? De ahí con la lingual cambia un poco el orden, ¿no? Esto depende de cada cuerpo, de cada persona, ¿no? Pero a medida de los casos, la segunda arteria vendría a ser la arteria faringe ascendente, ¿no? Y como el nombre lo indica, va a ascender esta arteria y por el lado de la faringe, ¿no? A nivel de la faringe esta va a ascender, por eso es el nombre de la arteria, ¿no? Hay varias ramas, por ejemplo, una más importante es la arteria meningia posterior, que esta va a irrigar, como su nombre lo indica, a la meninge, ¿no? Dentro del cráneo. La siguiente arteria que tenemos acá es la arteria lingual. Esta nace anterior, acá tenemos la arteria lingual, esta nace anterior a la cara anterior de la arteria carótida externa, y va, como es su recorrido, va a ser horizontal en un principio y luego va a subir para ¿qué? Irrigar la lengua, de su nombre de la arteria lingual. A ver si tenemos acá. Bien. Acá tenemos un ejemplo de la arteria lingual, como podemos observar acá. Y el recorrido es, básicamente para que lo entienda, va a pasar entre músculos de la lengua, entre el músculo hiogloso y el geniogloso. Entre estos dos músculos va a pasar lo que es la arteria lingual. ¿Ven este espacio que se encuentra acá? Este espacio que se encuentra acá, entre el músculo geniogloso y el músculo hiogloso, en ese espacio va a ingresar la arteria lingual. Y una vez que ingresa por ese espacio, la arteria lingual va a dar dos ramas, las arterias dorsales linguales. Estas arterias van a ascender y van a irrigar lo que es la base de la lengua, ¿no? Vendría a ser todo esto, vendría a ser la lengua, y la base que está acá, la base de la lengua va a ser irrigada por estas arterias dorsales. Mientras sigue avanzando la arteria lingual por este paso entre el músculo geniogloso y hiogloso, va a dar una arteria, llamada arteria sublingual. Como su mismo nombre lo indica, es una arteria que se encuentra debajo de la lengua y va a irrigar lo que es a la glándula sublingual, que es otra glándula salival. Y va a dar otra arteria también, la arteria lingual profunda. Esta arteria lingual profunda sí penetra dentro de la lengua, va a penetrar dentro de la lengua y va a irrigar lo que es los dos tercios anteriores de la lengua hasta la puntita de la lengua, hasta la punta de la lengua. Como pueden ver, esta es digamos que la arteria lingual profunda es la principal arteria de irrigación de la lengua. Y ahí eso no hay que olvidarse, ¿no? Acá tenemos recorrido, ¿no? Una característica importante de la arteria lingual es que es profunda al hiogloso e inferior a los músculos longitudinal inferior y lateral al geniogloso, ¿no? Como hemos visto en esta imagen, ¿no? Estos músculos correspondientes. Otra arteria que vamos a detallar acá vendría a ser la arteria carótida externa. Esta es la arteria facial. ¿Y es porque es importante esta arteria? Porque es la principal arteria de la cara. Esta es la que va a irrigar lo que es la cara. Acá tenemos la arteria facial.
tenemos la arteria facial y como podemos ver su recorrido va a ser así y va a irrigar muchas diversas partes de la cara, ¿no? Vamos a observar acá. En su recorrido pasa inferior al vientre posterior del músculo digástrico y al estilo hioideo, ¿no? Como pueden ver acá, mientras va su movimiento, primero pasa internamente, luego se exterioriza, ¿no? Pasa hacia adentro y una vez que pasa hacia adentro, luego sale por acá afuera, ¿no? A nivel de la mandíbula y va a ascender, ¿no? Y dar diversas ramas, ¿no? Una de sus ramas principales, por ejemplo, que tenemos acá, es que va a dar ramas labiales superiores y labiales inferiores. ¿Y qué van a irrigar estas arterias labiales? Los labios. La arteria labial superior va a irrigar lo que es el labio superior y la arteria labial inferior al labio inferior, ¿no? Y estas ramas, tanto el labial superior como el labial inferior, se van a anastomosar con las arterias labiales superiores e inferiores de la otra arteria facial, del otro lado. Y van a formar un arco o un círculo arterioso alrededor de los labios. ¿Ya? Mientras va ascendiendo también, mientras va ascendiendo, va a dar diversas ramas al nivel del cigomático, ¿no? A nivel de la nariz también. Y también va a dar, mientras va ascendiendo, se va a cambiar de nombre, va a dar su última rama, llamada rama arteria angular. Y es importante esta arteria angular porque esta se va a anastomosar con una arteria que viene de la cavidad orbitaria, que viene a ser la arteria dorsal nasal, o nasal dorsal, como quieran llamar. ¿Por qué es importante esto? Porque esta va a ser la comunicación de tanto de la carótida externa como la carótida interna. ¿Por qué? Primero, la arteria facial tiene todo este recorrido, ¿no? Y va a terminar como arteria angular, ¿no? ¿Y de dónde viene la arteria dorsal nasal? Viene de la arteria oftálmica. Esta viene de la arteria oftálmica. ¿Y de dónde viene esta arteria oftálmica? Viene es una rama de la arteria carótida interna. Entonces esta rama arteria oftálmica viene de la carótida interna. Y la arteria angular viene de la facial que viene de la carótida externa. Entonces esta anastomosis evidencia como un circuito de unión entre ambas arterias carótidas, tanto externa como interna. Ya, no se olviden de ello. Y esto demuestra que, por ejemplo, un accidente o un corte, supongamos, en un corte, no sé, a nivel, por ejemplo, acá, un corte de esta arteria facial en su recorrido, que evidencia que uno pensaría, ¿no? Si la arteria facial recorre todo esto, si se corta acá, a esta zona no va a llegar la sangre, entonces no se va a irrigar. Pero no, como existe anastomosis con la arteria carótida interna, la arteria carótida interna va a aportar sangre de su lado hasta esta zona donde supuestamente no debería haber sangre porque la arteria facial ha sido dañada, ¿no? Entonces, esta anastomosis evidencia que ante un daño posible de la arteria carótida, perdón, de la arteria facial, y que puede generar problemas en la cara por falta de irrigación, no hay problema en ello porque como hay anastomosis con arteria carótida interna, puede aportar sangre y entonces no había ningún problema. Y lo mismo, como hay anastomosis entre tanto arteria externa como interna, también las mismas arterias pueden recibir aportaciones de las arterias del otro lado de la cara, porque recuerden que existe la anastomosis de los labios superiores e inferiores, ¿no? Con las arterias del otro lado. Entonces, si hay un corte, si pueden realizar un corte de la cara, no se preocupen, hay aporte sanguíneo de ambos lados, ¿no? Como ven, es un enramado circuito de anastomosis entre varias arterias. Y en otra arteria, en este caso colateral de la carótida externa, viene a ser la arteria occipital. Esta arteria, como su mismo nombre lo menciona, por el mismo nombre puede sacar recurrir a la arteria, se va a dirigir hacia el hueso occipital, ¿no? Acá tenemos a la arteria occipital, y va a dirigirse posteriormente hasta el hueso occipital, ¿no? Y va a dar diversas ramas ahí, ¿no? Principalmente esta arteria occipital va a irrigar lo que es el cuero cabelludo, en este caso el cuero cabelludo posterior, ¿no? Y tenemos por última rama a la arteria auricular posterior. La tenemos por acá, que viene a ser la última rama colateral, ¿eh? Ojo, de la arteria carótida externa, que tiene este recorrido. Y como su mismo nombre indica, se va a dirigir posterior al aurículo. Bueno, en este caso posterior auricular, ¿no? En este caso detrás de la oreja. Entonces va a dar ramas para la oreja, para irrigar la oreja, y parte también, como se dan cuenta acá, de esta zona, que vendría, por ejemplo, ser el cuero cabelludo también, ¿no? Principalmente esas son las
16 ramas colaterales de la arteria carótida externa. Pero ya pasando a sus ramas terminales de la arteria carótida externa, hemos mencionado que son dos, ¿no? Y ocurre a nivel intraparotídeo. O sea, dentro de la glándula parótida, esta glándula carótida externa va a bifurcarse y va a dar dos ramas, ¿no? La arteria superficial, temporal superficial, perdón, y la arteria maxilar, ¿no? Primero hablamos de la arteria temporal superficial, ¿no? Esta arteria, como pueden ver, a la diferencia de ambas arterias, la arteria maxilar se va hacia adentro, no se interioriza, ¿no? Mientras que la arteria temporal superficial hace honor a su nombre y es superficial, netamente, es externa esta arteria, ¿no? Y va a aparecer, por ejemplo, delante, en este caso, del conducto auditivo externo. Es mencionado antes que la arteria auricular posterior pasa por detrás, ¿no? En este caso la arteria temporal superficial pasa por delante, ¿no? Y estas dos arterias, tanto la arteria temporal superficial como la arteria auricular posterior, van a irrigar lo que es a la oreja, ¿no? Acá tenemos una imagen donde, como podemos ver, acá está la cartera externa y a su rama, ¿no? La arteria temporal superficial. Y esta arteria temporal superficial, mientras asciende verticalmente, va a dar ramitas, ¿no? Llamadas arterias anteriores auriculares. Y van a irrigar lo que es parte de la oreja, ¿no? Parte anterior de la oreja. Mientras que si vamos acá posterior, la arteria carótida externa va a dar su rama auricular posterior. Y este va a irrigar la parte posterior de la oreja, ¿no? Dando sus ramas, en este caso posteriores auriculares. Y ambas ramas, tanto auriculares anteriores como auriculares posteriores, van a anastomosarse y al anastomosarse van a irrigar lo que es todo el pabellón auricular. Ya. También tiene otras ramas colaterales, esta arteria temporal superficial, que por ejemplo la arteria transversa de la cara, que su mismo nombre de hecho indica que se dirige horizontalmente, ¿no? Esta es la arteria que tenemos acá. Se va a dirigir horizontalmente hacia la cara, ¿no? Y va a irrigar diversas zonas que se encuentran ahí, ¿no? También tenemos a las arterias cigomático-orbitarias y las arterias auriculares, ¿no? En fin, ¿no? Y va a tener dos ramas terminales. Esta arteria temporal superficial va a tener una rama arteria frontal y arteria parietal, ¿no? Acá tenemos arteria frontal, que se va a dirigir hacia el hueso frontal, y la arteria parietal, ¿no? Y como ambas vienen de la arteria temporal superficial, que es superficial, como su mismo nombre lo indica, estas arterias, tanto frontal como parietal, también son superficiales y van a irrigar lo que es el cuero cabelludo también. Ya. Ahora pasemos a la arteria maxilar, que de hecho vendría a ser la arteria más complicada, la más dificultosa, en aprender anatomía de la irrigación de cabeza y cuello. Esta vendría a ser la arteria más complicada. ¿Por qué? Más que por su recorrido, es por la diversidad de ramas que da. Miren, en total esa arteria maxilar da 15 ramas colaterales y una rama terminal. Y aprenderse a todas es bien difícil. O sea, no es, o sea, es difícil, no imposible, pero es bien difícil saberse todo su recorrido de estas 16 ramas en total de su recorrido, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Como dije en un momento, esta arteria maxilar se va a originar de la arteria carótida externa, como ven acá, y se va a interiorizar. Se va a interiorizar, se va a ir hacia adentro. ¿Específicamente a dónde? Como vemos acá está la arteria maxilar y se va a interiorizar, ¿ve? Acá también tenemos la arteria maxilar, se va a interiorizar, ¿ve? ¿Hacia dónde? Si sabemos que la arteria maxilar se origina a nivel intraparotídeo y dentro de la glándula parótida, va a recorrer lo que es la fosa cigomática y luego hacia la fosa pterigomaxilar. ¿Dónde se ubica esta fosa pterigomaxilar? Acá. Esta fosa acá. Acá se ubica la fosa pterigomaxilar. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se dirige esta fosa? Porque hay acá un agujerito, ¿no ven acá? Un agujerito. Lo tenemos acá, de hecho. Y se llama foramen esfenopalatino. Se va a dirigir acá para dar su rama terminal. Y, oh sorpresa, ¿cómo se llama la última rama terminal? Bueno, la rama terminal, valga la redundancia, de la arteria maxilar, arteria esfenopalatina. ¿Por qué? Porque se origina a nivel del agujero esfenopalatino. Nada más que eso. Entonces, el recorrido de esta arteria, una característica principal es que es flexuoso. También se lo puede denominar serpenteante. ¿Por qué? ¿Por qué se denomina que esta arteria es serpenteante o flexuoso? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la arteria tiene un recorrido así. Así, básicamente así. Con forma de, no en forma de serpiente. Este es su recorrido.
flexuoso quiere decir en forma de serpiente o en forma de S. ¿Por qué es importante esto? Ya viendo desde el punto de vista anatómico funcional, que lo van a ver mucho, lo van a decir mucho los doctores en la universidad, es que, ¿por qué es importante que sea serpenteante flexuoso? Porque si nosotros estamos sentados o parados como sea mirando al frente y de repente giramos la cabeza hacia el lado, no sé, por ejemplo, al lado derecho, la arteria maxilar izquierda que está en forma serpenteante se va a estirar así. Por eso es importante que sea flexuosa esta arteria. Porque imaginemos que la arteria maxilar fuera así. Perdón, a ver. Fuera así. Así, recta. Sin ser flexuoso serpenteante. Cuando giremos la cabeza, esta arteria se va a lesionar. Porque estaríamos estirando además, si ya está estirada. Si tiene, obviamente, si fuera así, de recta. La lesionaríamos. Y si lo salimos, habría un sangrado interno. Entonces eso sería un problema. Por eso es que la arteria maxilar es serpenteante. Para que el momento que giremos la cabeza, la que se encuentra, por ejemplo, si giramos la cabeza hacia el lado derecho, la arteria maxilar del lado izquierdo se estire así y no sufra lesiones. Por eso es importante que sea flexuoso la arteria maxilar. Y ojo, ya que estamos con la arteria maxilar acá, un dato importante es que antes se la denominaba arteria maxilar interna. ¿Por qué? Básicamente porque, como mencioné antes, se interioriza, ¿no? Dentro en este caso, la fosa pterigomaxilar o fosa pterigopalatina, ¿no? Y antes se llamaba así, se llamaba arteria maxilar interna, pero luego he ido avanzando en la anatomía y obviamente no existe una arteria maxilar externa como tal. Entonces, como no existe arteria maxilar externa, no debería, entonces ya no se llamaría arteria maxilar interna, pues. Entonces se dejó con el nombre de arteria maxilar, simplemente así, se dejó como arteria maxilar. Ya dejó de llamarse arteria maxilar interna, porque no hay una externa. ¿Ya? Bien. Ok, acá están las 16 ramas, como pueden ver, de la arteria maxilar. Son 16 ramas. Y como ven acá, mira, canta irrigación no da, ¿no? Diversas ramas que da la arteria maxilar, son un montón, la verdad. Irrigan mayor parte de la cara, me atrevería a decir. Pero para entenderlo más fácil, como son un montón de arterias, voy a mencionar las más importantes, ¿no? Acá se observa que se divide en 3 porciones o 3 tramos la arteria maxilar. ¿En qué se basa esta división? Esta división se basa principalmente en esto. Y acá tenemos la arteria maxilar, la que está de 3 colores, ¿no? De color verdecito, amarillo y celeste. Se divide en 3 porciones en base a los músculos pterigoideos. Acá tenemos los músculos pterigoideos, en este caso pterigoidea lateral. ¿Y por qué? Este músculo pterigoideo divide en 3 porciones a la arteria maxilar. Primero, como pueden ver de verdecito, antes de pasar por el músculo pterigoideo se llama porción mandibular, que es la primera porción, o también se le denomina porción preterigoidea. Luego sigue la de color amarillito, que pasa por los músculos pterigoideos, entonces se llama porción pterigoidea. Y luego la última porción, que en este caso es después de los músculos pterigoideos, que se llama en este caso porción pterigopalatina, o también puede llamarse porción posterigoidea, ¿no? Entonces los músculos pterigoideos es la que divide en 3 porciones a la arteria maxilar, ¿no? Y acá las tenemos, ¿no? También a la preterigoidea se llama mandibular, ¿no? Y a la posterigoidea también se llama pterigoidea palatina. Aunque estos 3 nombres, tanto mandibular, pterigoidea o pterigoidea palatina, son los nombres que más se utilizan, ¿no? Y bueno, de esta arteria maxilar, son 16 arterias, voy a mencionar las más importantes de cada porción, ¿no? Dentro de la primera porción, del tramo 1 o de porción mandibular, tenemos principalmente la arteria meningia media, seguro lo han escuchado. Esta arteria meningia media es importante ya que al pasar por el agujero redondo menor, va a llegar lo que es adentro del cráneo, ¿no? Y va a formar la famosa hoja de higuera, ¿no? Seguro lo han escuchado. La hoja de higuera en el hueso parietal. ¿Por qué es importante esta arteria meningia media? Porque en un caso posible de un accidente automovilístico, ponte que en este caso el conductor se golpea la cabeza, tiene un traumatismo encefalocraneal, es posible que se lesione esta arteria meningia media. ¿Y por qué es importante eso? Ya que esta arteria meningia media, si se lesiona, si llega a lesionar, va a generar lo que es un hematoma epidural dentro del cráneo. Y este hematoma epidural va a generar una presión hacia el cerebro, lo que lo va a empujar al cerebro y va a lesionar esas estructuras, como por ejemplo el tronco encefálico, como sabemos. El tronco encefálico
se ubica ahí el centro respiratorio. Entonces, que llega a ver, si se lesiona esta arteria meningia media, va a generar un hematoma epidural, por ende va a aumentar la presión dentro del cráneo, va a presionar el cerebro y el tronco encefálico y puede lesionar el centro respiratorio y el paciente puede llegar a morir. Y entonces, muy importante tener en cuenta esta arteria meningia media, ¿no? En caso de un accidente automovilístico, ¿no? Que puede ser un posible caso clínico, ¿no? Que ustedes pueden llevar dentro del curso de anatomía. Y la arteria, por ejemplo, tenemos acá la arteria meningia accesoria, también llamada arteria meningia menor, que luego pasa por agujero oval, ¿no? Y luego se dirige hacia el ganglio terminal, que se vende a ser el quinto parque o ganglio trigémino. De la segunda porción de la arteria maxilar tenemos la porción pterigoidea. En este caso, las arterias más resaltantes, bueno, en teoría todas son muy importantes acá, ya que tenemos la arteria masentérica, que va a irrigar lo que es el músculo macetero, la arteria temporal profunda, posterior y anterior, ¿no? Como hemos visto antes, la arteria carótida externa da su rama terminal que la arteria temporal superficial, ¿no? Pues la arteria maxilar da dos temporales profundas, tanto anterior como posterior. Y esta va a estar debajo del músculo temporal. Entonces, si disecan el músculo temporal en un cadáver, pueden llegar a observar estas dos arterias. En este caso van a irrigar lo que es al hueso temporal y al músculo temporal, ¿no? Propiamente dicho. También tenemos arterias pterigoideas, los músculos pterigoideos y la arteria bucal, ¿no? Que en este caso va a dirigirse, como tenemos acá, al buccinador, que vendría a ser la mejilla. ¿Qué resultante de esto? Es que la segunda porción de arteria maxilar da ramas a lo que son las arterias para músculos masticadores, ¿no? Entonces se cargan las ramas de la segunda porción de la arteria maxilar. Si hablamos de la última porción, que vendría a ser el tercer tramo, o la porción pterigo-palatina, la más resaltante de todas ellas es la última, la rama terminal, la rama esfenopalatina. ¿Por qué? Porque es importante esta rama, por justamente esto, ¿no? Acá, a ver, para que no se pierdan, todo esto vendría a ser la arteria maxilar, todo su recorrido, y como vemos, y como hemos visto antes, su última rama la va a dar en el agujero esfenopalatino, de ahí el nombre de la arteria, la última arteria no es esfenopalatina. Y acá la tenemos, ¿no? Acá la tenemos. El agujero, en este caso esfenopalatino, acá está, y la arteria esfenopalatina. Y es importante esta arteria esfenopalatina porque va a irrigar, o es la principal arteria de irrigar la cavidad nasal. Irrigar la cavidad nasal. Y otras arterias más, ¿no? Pero la más principal es la arteria esfenopalatina. ¿Y por qué es importante esto? Tal vez de niños ustedes comenzaron, no sé, a rascarse la nariz, ¿no? Y de repente les sangraba, ¿no? Ya, principalmente se debe porque en la parte, en el tercio anterior del tabique, no sé la que en este caso, este vendría a ser el tabique, este vendría a ser el tabique, este es la cavidad nasal, ¿no? Este vendría a ser su pared lateral, y este vendría a ser la pared medial, ¿no? De la cavidad nasal, que vendría a ser parte del tabique nasal. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando usted se rasca la nariz, se van a rascar principalmente el tercio anterior del tabique nasal, y le va a sangrar. Bueno, cuando lo hacían de niños, ¿no? Cuando lo hacíamos de niños. ¿Y por qué? Porque se logra lesionar acá un plexo en el tercio, ubicado en el tercio anterior del tabique nasal, plexo arterial, conocido como plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach, que es literalmente una unión de varias arterias, dentro de ellas tenemos la arteria esfenopalatina, es principalmente la causa principal de sangrado en la nariz, ¿no? Eso se conoce como epistaxis anterior. Epistaxis anterior, ¿no? Entonces, por eso es importante la arteria esfenopalatina, ya que es la principal arteria que va a irrigar todo lo que es en la cavidad nasal. Ahora, ojo, esto simplemente, hablando de plexo de Kieselbach, porque hay un sangrado anterior, ¿no? Cuando les mencioné, cuando tal vez de niño se rascaba la nariz. Pero también existe un sangrado posterior, que se ubica, como su nombre indica, posterior, ¿no? Y este sangrado principalmente se debe a qué? No a un plexo, sino principalmente a la arteria esfenopalatina. Es porque hubo una lesión, no sé, por ejemplo, un golpe directamente en la cavidad, en el tabique, no solo en la nariz, que puede lesionar la arteria esfenopalatina, pueden generar un sangrado posterior, ubicado posteriormente, ¿no? Por lesión de esta arteria esfenopalatina. Por eso es importante la arteria esfenopalatina, ya que es la principal arteria que irriga lo que es la cavidad nasal. Bueno, con eso terminamos lo que es la, la arteria carótida externa, ¿no? Ahora pasamos a la arteria carótida interna, ¿no? Como podemos observar, vendría a ser, a ver, la arteria carótida interna, la que está acá,
todo este recorrido ascendente. Cabe mencionar que durante su recorrido en el cuello no da ninguna rama, la arteria carótida interna no da ninguna rama a nivel del cuello, luego ingresa por el agujero carotidio, ubicado por la porción partrosa del hueso temporal, y mientras recorre por ese agujero va a formar una forma de S, va a crear una forma de S itálica, se le menciona, para el conducto carotidio. Y va a penetrar, una vez que llega a la cavidad craneal, al seno cavernoso, ¿no? Así que el seno cavernoso, ¿no? Formado por meninges, en este caso el seno cavernoso, y en su pared anterior, lo que vamos a resaltar, como he mencionado antes, la arteria carótida interna va a dar la rama oftálmica, la arteria oftálmica, que luego penetra lo que es en la cavidad orbitaria, y ahí, con diversas ramificaciones, va a dar la arteria nasal dorsal, que se va a unir a la arteria angular, que viene de la arteria facial, generando una comunicación tanto en la arteria carótida externa como arteria carótida interna. Pero principalmente vamos a ver la arteria oftálmica. La arteria carótida interna también va a dar otras ramas, ¿ah? Principalmente para el polígono de Willis, que es un complejo arterioso que va a irrigar lo que es el encéfalo, ¿no? La estructura nerviosa. Eso como corresponde a lo que es el sistema nervioso, ¿no? Si hablamos netamente de cabeza y cuello en la irrigación, hablamos principalmente de arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a pasar por el agujero óptico, ya lateral al nervio óptico. Y mientras va avanzando hacia adelante, ¿no? Continúa pegado al inferior, al músculo oblicuo superior, ¿no? Ya hablando de anatomía descriptiva o relaciones anatómicas, y luego se dirige medial a la órbita, ¿no? Y va a dar diversas ramas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la rama supraorbitaria que va a irrigar la frente, las ramas ciliares posteriores cortas y largas. Acá tenemos, de hecho, acá tenemos la arteria oftálmica, que se observa mejor, la arteria oftálmica. Acá podemos ver, como podemos ver, pasa junto al nervio óptico, la arteria oftálmica, y va a dar diversas ramas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, a la arteria supraorbitaria que va a irrigar la frente, la tenemos, la arteria supraorbitaria. También va a generar, también va a dar otra rama que es la arteria supratroquear, ¿no? En fin. Y dentro de las ciliares tenemos las ciliares posteriores cortas y largas, ¿no? A ver si te encuentro por acá, están las ciliares posteriores cortas, como van a penetrar junto con el nervio óptico hacia el ojo, ¿no? Y se van a ramificar en la coroide. Mientras que las arterias ciliares posteriores largas, que vienen a ser las que están acá, como pueden ver, van a formar el círculo arterial del iris. O sea que van a irrigar principalmente al iris del ojo. ¿Ya? Y va a dar diversas ramas musculares, ¿no? Superior, inferior, ciliares anteriores también, que van a irrigar evidentemente los músculos que se encuentran dentro de la cavidad orbital. Bien. También tenemos otras arterias, ¿no? De la arteria oftálmica, como la arteria hemoidal posterior, la arteria hemoidal anterior, que estas van a penetrar también en la cavidad nasal. ¿eh? Esas también son arterias importantes de la cavidad nasal, ¿no? Y van a ramificarse y van a unirse con la arteria esfenopalatina y van a formar lo que hemos mencionado antes, el pleso de Kieselbach, ¿no? También tenemos otras arterias, ¿no? Arterias palpebrales, superior e inferior, ¿no? Que van a irrigar los párpados. Y la arteria supratraqueal. Ya, entonces con esto, ya viendo lo que es la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, podemos llegar a una conclusión, ¿no? De que si hablamos de la órbita, la cavidad orbitaria es irrigada por ambas arterias, tanto carótida interna como carótida externa. Principalmente, ojo, la carótida interna, ¿por qué? Por la arteria oftálmica. Y si hablamos ya de rama de la carótida externa, es bien de ser la arteria infraorbital. Y como podemos observar, a ver acá, la arteria infraorbitaria vendría a ser acá, tenemos ramas de la arteria maxilar. ¿Ya? Ramas de la arteria maxilar. Entonces, ambas arterias, tanto carótida externa como interna, van a irrigar lo que es la cavidad orbitaria. Eso tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos de arterias del cuero cabelludo, principalmente acá vendría a detallar lo que es la arteria carótida externa, como principal arteria que irriga, bueno, sus ramas que irrigan al cuero cabelludo. Tiene las arterias occipitales, auriculares posteriores, temporal superficial, en fin, ¿no? Y si hablamos ya de arteria carótida interna, que también da ramas por el cuero cabelludo, en este caso menos, pero vendría a ser las arterias supratroqueales y la supraorbitaria, ¿no? Principalmente la frente, ¿no? A nivel de hueso frontal. Bien.
Hay otras arterias que también que van a irrigar lo que es el cuello, principalmente acá, hablando del cuello, que no vienen de la arteria carótida común, sino vienen de la arteria subclavia. Acá tenemos, arteria subclavia. Esta arteria subclavia, como hemos mencionado antes, se origina, dependiendo de qué lado. Si hablamos del lado derecho, esta arteria subclavia derecha se origina del tronco brachiocefálico, como hemos mencionado antes. Pero si hablamos de la arteria subclavia izquierda, se origina directamente de la aorta, de la segunda porción o la porción encallada de la aorta. ¿Listo? Bien, entonces tanto arteria subclavia derecha como izquierda atraviesan lo que es el espacio entre el músculo escalenos anterior y el escaleno medio. Entre estos dos músculos escalenos va a atravesar lo que es la arteria subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? ¿Y qué ramas da esta arteria, no? A nivel de cuello, ¿de qué ramas? La principal o la más conocida vendría a ser la arteria vertebral. Esta arteria vertebral nace en la cara superior de la arteria subclavia y va a ascender desde el agujero transverso de C6. Ya, a través del agujero transverso, acá tenemos la arteria vertebral, a través del agujero transverso de C6, que viene a ser este nivel de C5, de C4, de C3, de C2 y de C1. No atraviesa el agujero transverso de C7, ya, como datos, ya que eso pregunta. Pregunta, ¿qué agujero vertebral atraviesa la arteria vertebral del C6, C5, C4, C3, C2 y C1? De C7 no atraviesa. Y una vez que atraviesa los 6 agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, atraviesa lo que es el agujero magno, ¿no? Y se interioriza dentro de la cavidad craneal. Y luego, dentro de la cavidad craneal, se une con la arteria vertebral del otro lado, en el surco bulbopontino. Este surco, digamos que es un surco, ya valga la redundancia, que separa tanto el bulbo raquídeo de la protuberancia anular. A ese nivel, en ese surco, en esa unión del bulbo raquídeo con la protuberancia anular, se unen ambas vértebras, arterias vertebrales. Ahí se unen. Otra arteria importante, bueno, acá tenemos la arteria torácica interna. Esta no viene a ser una arteria que irriga el cuello, sino como observa acá, la arteria torácica interna desciende hacia la cavidad torácica. Entonces, no irriga el cuello, pero la menciono porque es una rama de la subclavia, básicamente. Pero no tiene nada que ver acá. Ya, acá tenemos un tronco, el tronco tirocervical, que es otra rama que nace en la cara superior de la arteria subclavia. Acá tenemos tronco tirocervical. Este vendría a ser este tronquito gruesito. Este vendría a ser el tronco tirocervical. ¿Y qué arterias se originan de esto? De este tronquito. Se originan 4 arterias principalmente. La arteria tiroidea inferior, que tenemos, ya sabemos que la arteria tiroidea superior viene de la cartilage externa, entonces la inferior viene de el tronco tirocervical, que viene a su vez de la arteria subclavia. Ya, entonces tenemos tanto arteria tiroidea superior e inferior. Y también la segunda arteria, que vendría a ser la arteria cervical ascendente. Y ojo con el nombre, lo podemos sacar, ¿eh? Ahora tenemos la arteria cervical ascendente. Esta arteria cervical ascendente, su mismo nombre menciona, ¿no? Asciende en el cuello anterior al escaleno anterior, ¿ya? Y da ramas en sus recorridos musculares, ¿no? Al músculo que se encuentra ahí, principalmente el músculo escaleno. Otra arteria que tenemos acá es la arteria transversa del cuello. Esta arteria, acá tenemos arteria transversa del cuello, cervical transversa, también se lo llama. Tiene un recorrido horizontal, como puede ver, nace de acá y se dirige hacia atrás, ¿no? A la parte posterior, lateralmente. Y va a dar sus ramitas, ¿no? Se dirige hacia el trapecio, ¿no? Y va a dar ramas musculares, los músculos que se encuentran en la zona. Y por último tenemos la arteria supratroclear. Esta arteria supratroclear es anterior también a la escalera anterior. De hecho, todas estas ramas de la tronco cervical son anteriores a la escalera anterior, al músculo escalera anterior. Y esta rama, como podemos observar acá, la arteria supraescapular, que vamos cerrando, esta arteria supraescapular, como podemos ver, nace del tronco tirocervical y va a descender y dirigirse hacia atrás. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el borde superior de la escápula. ¿Ya? Entonces, esta vendría a ser ramas del tronco tirocervical que derivan, que salen a su vez de la arteria subclavia, ¿no? Y tenemos un último tronco, el tronco costocervical. A ver, ¿dónde está? Acá está, el tronco costocervical. Ya, que de hecho es uno de los troncos más delgaditos, ¿no? Podemos observar aquí que es muy delgadito comparada con la arteria vertebral y el tronco tirocervical. Es un tronco muy delgadito. ¿Y qué ramas nacen de él? Principalmente dos. La arteria intercostal suprema, que esta no es una rama del cuello,
sino que simplemente como se origina el tronco, esta arteria intercostal suprema desciende hacia la cavidad torácica y da ramas, las primeras 3 ramas intercostales. Ya, pero de este tronco, ¿qué arteria entonces es importante para el cuello? La arteria cervical profunda. Esta es muy importante. Esta arteria, digamos que va a tener un recorrido parecido a la arteria vertebral, pero no igual. ¿Por qué? Porque va a ascender también por las vértebras, pero no por los agujeros transversos, sino asciende posterior a las apófisis transversas cervicales. Acá tenemos una arteria, a ver, a la arteria cervical profunda. Va a ascender, como vemos acá, asciende posterior a las apófisis transversas cervicales, ¿no? Y va a dar ramas a los músculos del cuello posteriores, ¿no? Posteriores a la vértebra. Y acá tenemos otra rama que, en este caso, arteria dorsal de la escápula, que no da ninguna rama en cuello, pero simplemente también es una rama de la arteria subclaviana. Y por eso la menciono. Bien, con todo ello hemos terminado lo que es el recorrido o la irrigación de cabeza y cuello, ¿no? Arteria, no valga la redundancia. Y ahora vamos a pasar con el drenaje venoso. Una manera de aprender tanto irrigación, drenaje venoso o drenaje linfático de cualquier parte del cuerpo es prácticamente lo mismo. Si tú sabes el recorrido de una arteria, básicamente sabes el recorrido y el nombre de una vena, ya que son parecidos. Y acá vamos a mencionar varias veces una vena facial, una vena tibial superior, como que la vena subclavia. Entonces, si sabes el recorrido de la arteria, de hecho que vas a saber el recorrido de una vena, ¿no? Un nombre con el nombre similar o un nombre diferente, ¿no? En este caso vamos a tener en cuenta acá la vena yugular interna. ¿Por qué es importante esta vena? De hecho, de todas las venas del cuello, es la vena más gruesa. Es la vena más gruesa, la vena yugular interna. Lo tenemos acá. Ello se observa, ¿no? Qué tan prominente es esta vena del cuello. Todo esto es la vena yugular interna. ¿Dónde se origina esta vena? Ya que hablamos de origen, se origina de un seno. Recordemos que los senos dentro de la cavidad craneal forman parte de las meninges, ¿no? Entre los senos de dura madre. Que son conductos venosos formados por desdoblamiento de dura madre, ¿no? En este caso no son elásticos ni contráctiles, porque no presentan propiedades de un vaso sanguíneo. Ya que son diferentes histológicamente hablando. Una arteria no es lo mismo que un seno. Entonces, ¿de qué seno se origina esta vena yugular interna? Del seno cavernoso. Ya acá no se observa mucho, pero acá tenemos que formar, perdón, el seno cavernoso, perdón, no, del seno sigmoideo, me confundí. Se origina del seno sigmoideo. ¿Por qué del seno sigmoideo? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así este seno sigmoideo? Porque tiene forma de S, básicamente, seno sigmoideo. Mira, cualquier estructura que tenga forma de S se va a llamar técnicamente sigmoideo. Cuando vean ustedes ya este sistema digestivo, anatómicamente hablando, van a saber que existe el colon sigmoideo. Ya, ¿y por qué se llama sigmoideo? Porque tiene forma de S. Entonces, el seno sigmoideo, en este caso dentro de la cavidad craneal, que tiene forma de S, a nivel del agujero yugular, va a salir o van a hacer lo que es la vena yugular interna. O sea, la vena yugular interna se origina en el seno sigmoideo. ¿Y por qué agujero sale? Pues el agujero yugular. No, nombre muy obvio. Antes se llamaba el agujero rasgado posterior. Anatómicamente hablando, antiguamente se llamaba agujero rasgado posterior. Pero se le cambió el nombre por agujero yugular. ¿Ya? Entonces nace el seno sigmoideo por el agujero yugular. Y esto sí pueden preguntarles de qué estructuras salen, aparte de la vena yugular interna, del agujero yugular. O sea, ¿qué estructuras salen del agujero yugular básicamente? ¿No? Ya sabemos que sale la vena yugular interna, pero ¿qué estructuras también salen? Le voy adelantando que salen 3 pares craneales. 3 estructuras nerviosas salen del agujero yugular craneal, que viene a ser el 9º par craneal, el 10º par craneal y el 11º par craneal. Esos 3 nervios junto con la vena yugular interna salen del agujero yugular o agujero rasgado posterior. ¿Ya? Principalmente eso. Y mientras va descendiendo, la vena yugular interna se va a relacionar con ¿qué? Con la arteria carótida común y con el nervio vago justamente que sale del agujero yugular, que viene a ser el par craneal número 10. ¿No? El 9, el 10 y el 11 con la vena yugular interna salen del agujero rasgado posterior o agujero yugular. Y de esos 3 nervios, el par craneal número 10, el nervio vago, va a descender junto con la vena yugular interna. Y cuando se juntan la vena yugular interna con la arteria carótida común y el nervio vago,
forman el paquete vasculo nervioso del cuello. El VAN, vena, arteria y nervio. Los tres estructuras forman el paquete vasculo nervioso del cuello. Cuando vean anatomía de los miembros superiores, tanto inferiores, van a tener también sus VAN. Cada estructura tiene su VAN, ¿no? Hablando anatómicamente, los brazos, las piernas, el cuello, ¿no? Tiene su VAN, su paquete vasculo nervioso característico. En este caso, el paquete vasculo nervioso característico del cuello es el nervio vago, la arteria carotida común y la vena yugular interna, ¿no? ¿Y por qué está protegido esas tres estructuras? Por el músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo está por encima de este paquete vascular nervioso, protegiéndolo. Bien, por todo su recorrido la vena yugular interna va a recibir afluentes, o sea, venas que van a drenar en él, ¿no? Si las arterias salen una arteria y la de arteria grande salen otras arterias pequeñas llamadas ramas colaterales, en este caso es diferente, no es que de la vena grande salgan venas, no, las venas pequeñas drenan y se dirigen hacia la vena grande, ¿no? Dando afluentes. Una de ellas, por ejemplo, tenemos la vena facial, la vena lingual, la vena tiroidea superior, la vena faríngea y la vena tiroidea media. Ya. Ojo, no hay arteria tiroidea media, ojo, existe la arteria tiroidea superior e inferior. Pero si hablamos de venas, a nivel de la glándula tiroides, existen tres: vena superior, vena tiroidea inferior y vena tiroidea media. ¿Ya? En arterias solamente se habla de dos: arteria tiroidea superior e inferior. Bien, de hecho podemos observar acá, bueno, mira, la vena más gruesa del cuello, ¿no? Vendría a ser la vena yugular interna. Acá la tenemos, la vena yugular interna, ¿no? Y si pueden observar en la imagen, mientras va descendiendo la vena, se va engrosando, se va haciendo más grande. ¿Por qué? ¿Por qué se hace más grande, no? Los dibujos de anatomía, ojo, si son muy observacionistas, los dibujos de anatomía, como solo ver el dibujo ya puedes describir o puedes saber cómo es la arteria, sus relaciones y todo lo demás. ¿Por qué la vena yugular interna mientras desciende se va haciendo más grande? Dándole el nombre de la vena más grande del cuello. Porque va a recibir afluentes, muchos afluentes. Ya sea muchas venas pequeñas van a drenar, van a llevar sangre hacia la vena yugular interna, que va haciendo que esta sea grande, se ensanche, haciéndola más grande mientras desciende. Entonces, ¿qué venas drenan, no? En la vena yugular interna tenemos principalmente al tronco tirolingual. Ojo, este tronco tirolingual no se encuentra en todas las personas. Normalmente se encuentra el tronco linguofacial o tirolingual, perdón. Ya, pero en algunos casos existe el tronco, se evidencia en las personas, anatómicamente hablando, del tronco tirolinguofacial. Ya, aunque ¿qué existe el tronco? Que acá drena la arteria tiroidea, la arteria lingual y la arteria facial. Ambas, las tres arterias se juntan en un solo y forman el tronco tirolingual. Ya que drena en la vena yugular interna, ¿no? Y bueno, acá tenemos a la vena facial, que tiene el mismo recorrido que la arteria facial, no vamos a detallar en eso, ¿no? La vena lingual también tiene el mismo recorrido que la arteria lingual, ¿no? De hecho, las venas que se unen para formar la arteria lingual son las mismas ramas que la arteria lingual da o proporciona, ¿no? Para irrigar la lengua. Entonces, ya ahí con el nombre lo saca. Tenemos luego la vena tiroidea superior, ¿no? A la vena faríngea y la vena tiroidea media, que ojo, no hay arteria tiroidea media, solamente hay vena tiroidea media. Que cruza la arteria carótida común, o sea, la cruza y va a drenar en la vena yugular, ¿no? ¿Por qué la cruza? ¿Por qué cada rato se menciona que cruza la arteria carótida común? Porque la arteria carótida común, acá podemos observar, a ver, acá está la arteria carótida común, y acá está la arteria carótida común, y como podemos ver es muy profunda, es más profunda que la vena yugular, es más profunda. Porque las arterias, al ser muy importantes, ya que irrigan todo el cuerpo, tienen que protegerse, entonces para protegerse son más profundas. Las venas son más superficiales que las arterias son profundas. Por eso cuando ves una persona entrenada y a veces le ves los brazos, ¿no? Con vasos dilatados, ¿no? Esas son las venas. Pero las venas son más superficiales y se pueden ver, se llegan a notar. Las arterias no se llegan a notar superficialmente. ¿Bien? Entonces varias de estas venas van a cruzar la arteria carótida común y van a drenar en la vena yugular, básicamente. Ya. Y ojo, hablando de venas principales del cuello o de la cabeza, la más profunda es la vena yugular interna. Pero si hay interna, entonces hay externa. Sí, si hay vena yugular externa. Pero a diferencia de la vena yugular interna, la interna es muy profunda. La externa es superficial. De hecho, existen venas superficiales del cuello y hay una clasificación para venas superficiales del cuello.
dentro de las cuales tenemos a la vena yugular externa y vena yugular anterior. Como venas superficiales y venas profundas. Bueno, si es profunda, hablando en este caso de la vena yugular interna, quiere decir que se encuentra a nivel de las arterias, o sea, a ese nivel de profundidad. ¿Y por qué las venas superficiales son superficiales? Porque cuando vayan a disecar un cuerpo, un cadáver en el anfiteatro, al momento de, por ejemplo, quitar la piel y todo, si quitan el músculo platisma, que en este caso es el músculo cutáneo del cuello, el músculo platisma, al quitar ese músculo platisma, se va a observar estas venas superficiales, la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Ambas arterias son superficiales. Son superficiales. Después de quitar el músculo platisma, ahí nomás se ven. Ahí se caen. Entonces se encuentra en un nivel superficial, mientras que la vena yugular interna se encuentra muy profundo y ahí tienes que disecar, literalmente cortar el músculo esternocleidomastoideo para verlo. Ya, entonces la vena yugular externa, como la anterior, claro, la vena yugular anterior, no se encuentra tan protegida. Un simple corte, ahí nomás se llega. ¿Y en cómo se origina esta vena yugular anterior? Perdón, externa. Como la arteria carótida externa, ya que es, digamos, parecida, o que no recibe el mismo nombre, esta vena yugular externa nace en la región parotidia. ¿De la unión de qué? De la vena retromandibular, ojo, es una nueva vena, esto no lo había visto antes, ni una arteria tiene este nombre retromandibular, y la vena, perdón, auricular posterior. Si nosotros unimos la vena retromandibular y la vena auricular posterior, se va a formar lo que es la vena yugular externa. ¿Listo? Bien. Ya a ver cómo se ve acá. Acá está, mira, tenemos acá la vena yugular externa. Acá la tenemos. Aquí. Ahí está. Vendría a ser esta venita de acá. Como podemos ver, es muy delgadita, ¿no? Comparada con la vena yugular interna, es muy delgadita. Acá está la vena yugular externa. Y como pueden ver, esta vena que está acá, la que estoy pintando, es la vena retromandibular. Ya, toda esta vena de acá es la vena retromandibular. Toda esta vena de acá. ¿Ya? Y la auricular posterior está acá. La vena auricular posterior está acá. Entonces, al unirse ambas, tanto la vena retromandibular como la vena auricular posterior, forman lo que es la vena yugular externa. Forman lo que es la vena yugular externa. ¿Listo? Ya. Y luego la vena yugular externa va a descender superficialmente, ojo, es muy superficial esta vena, va a descender y observando acá, en la vena yugular externa, va a terminar lo que es en la vena subclavia. En la vena subclavia, obviamente la vena yugular externa izquierda termina en la vena subclavia izquierda y la derecha termina en la derecha. Ya, acá tenemos la vena yugular externa termina o culmina en la vena subclavia. Ya, bien, como vamos a ver acá, está cubierto por el platisma. Quitas el platisma en el cadáver y vas a observar ahí la vena yugular externa, que se logra ver muy poco, la verdad. Y luego se une la vena subclavia. Bien. Ahora, si hablamos de la vena maxilar, ahora, ¿existe una vena maxilar como tal? Como tal, así como la arteria maxilar, no, no existe. Entonces, ¿por qué la pongo acá vena maxilar? Por esto. Recuerden que antes les dije que la arteria maxilar a nivel dentro de la glándula parotidia, ¿no? Se dirige y se interioriza hacia adentro, ¿no? Hacia el foramen efenopalatino. Ya. En este caso no hay una vena facial, perdón, una vena maxilar que tenga ese mismo recorrido. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué tenemos acá? Tenemos aplexos. Aplexos, en este caso, plexos acá, como podemos ver acá, plexos pterigoideos. A los plexos pterigoideos. No hay una vena facial una vena maxilar como tal. Hay plexos. Un conjunto de red venosa dentro, en este caso, de estas fosas, de estas celdas, que simulan ser la vena maxilar. Y una vez que estos plexos reciben varias venas, por ejemplo, la vena temporal profunda, que como vemos existe una arteria temporal profunda de la arteria maxilar ya, las mismas colaterales de la arteria maxilar en venas drenan en este plexo, como si fuera la vena maxilar. Y de este plexo se van a originar, sí, venas maxilares, entre uno o dos venas maxilares.
¿Listo? Entre una o dos venas maxilares, a partir del plexo pterigoideo. O sea, no hay una vena maxilar como tal, así, serpenteante, no como mencionaba antes, flexuosa, no, larga. No, existen plexos pterigoideos. En esta parte se originan una o dos arterias maxilares que van a drenar en la vena retromandibular. ¿Listo? Que van a drenar en la vena retromandibular. Ok. Bien, entonces de estos plexos pterigoideos se van a originar dos venitas, una o dos venas maxilares que se unen, ojo, que se unen, perdón, que de las venas maxilares, ya sea una o dos venas maxilares, se unen a la vena temporal superficial, acá la vena temporal superficial. Y ambas, tanto las venas maxilares como la vena temporal superficial, juntas van a formar a la vena retromandibular. Ahora sí. En la retromandibular, si se une a la auricular posterior, a la vena auricular posterior, van a formar a la a la vena yugular externa. Ya, todo ese recorrido es venas maxilares, vena temporal superficial, se une y forma la vena retromandibular. La vena retromandibular se une a la vena auricular posterior y forma la vena yugular externa. Todo ese recorrido es. Ahora, ojo, un dato importante que hay que resaltar acá es que existe comunicación, así como había una comunicación entre la arteria carótida común, no, perdón, arteria carótida interna y externa, por medio de la arteria dorsal nasal, de la arteria oftálmica y la arteria angular de la arteria facial, así como hay unión de arteria carótida interna como externa, acá también hay unión entre vena yugular interna y vena yugular externa. Hay unión. ¿Cuál es esa unión? Por medio de la vena retromandibular. ¿Por qué? Acá podemos observar la vena retromandibular con más detalle. Y esta vena retromandibular da dos ramas. O sea, tenemos acá la vena retromandibular, acá lo voy a dibujar mejor aparte. Y va a dar dos ramas. O bueno, de ella van a originarse dos ramitas. Una rama anterior, que vendría a ser esta, que se une con la vena facial. Se une con la vena facial. La rama anterior de la vena retromandibular se une con la vena facial y va a drenar en la vena yugular interna. Y la rama posterior de la vena retromandibular se va a unir con la vena auricular posterior, originando a lo que es la vena yugular externa. O sea, la vena comunicante entre ambas venas yugulares, tanto interna como externa, es la vena retromandibular. La rama anterior se une a la vena facial y se une luego ahí a la vena yugular interna, mientras que la rama posterior se une a la vena auricular posterior y van a formar lo que es la vena yugular externa. Y acomodada. ¿Ya? Y esta vena retromandibular nace dentro de la parótida. ¿Ya? Simulando, por ejemplo, la vena carótida externa, no simulándola. Aunque no lleve el mismo nombre y no tenga el mismo recorrido, es como si fuera ella, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Bien, y ya hablando acá de la vena yugular anterior, esta también es una vena superficial, o sea, disecas el músculo platisma, ves esta vena con la vena yugular externa, ambas, tanto anterior como externa la ven superficialmente, nacen las regiones suprayoideas y de unión de venas submentonianas, ¿no? Las venas submentonianas acá tenemos uno, bueno, acá no se observan las venas submentonianas, pero la unión de venas submentonianas forman la vena yugular anterior, ¿no? Y termina esta en la vena subclavia también. Termina en la vena subclavia. Así como existe una arteria vertebral, también tenemos la vena vertebral. En este caso, esta vena vertebral va a pasar también, tiene el mismo recorrido que la arteria vertebral. Desciende lateral a la arteria, de hecho, desciende lateral a la arteria vertebral por los agujeros transversos. ¿Ya? Y eso anterior, y desemboca en la vena subclavia también. O sea, tanto la vena yugular anterior, la vena yugular externa, como la vena vertebral desembocan en la vena subclavia. No desembocan en la vena yugular interna. Y también tenemos una vena cervical profunda, que en este caso nace en la nuca, en la articulación occipito-vertebral y desciende hasta C7, ¿no? Como acá tenemos, de hecho, acá tenemos a la vena cervical profunda, nace posterior a las apófisis transversas como su análoga arterial y desemboca en la vena subclavia.
ya recogiendo todo lo que es la sangre, ¿no? La sangre del cuello y la cabeza, ¿no? Y convencionalmente también existe la vena, de hecho, hemos hablado de vena tiroidea superior, que desemboca en la vena yugular interna. Hemos hablado de vena tiroidea media, que desemboca en la vena yugular interna también. Pero si hablamos de vena tiroidea inferior, esta no desemboca en la vena yugular interna. ¿Dónde desemboca? Aquí. Acá tenemos a las venas tiroideas inferiores. Son estas dos que están acá. Esta es una y esta es otra. ¿Y desemboca en dónde? En los troncos brachiocefálicos venosos. En ambos troncos brachiocefálicos venosos. Y acá es otra diferencia hablando de venas y arterias. Hemos mencionado al inicio que existe un tronco brachiocefálico arterial que se ubica en el lado derecho y se origina del arco de la aorta, ¿no? Y que no había otro tronco arterial del otro lado. Por tanto, cuando hablamos del tronco arterial brachiocefálico, se sobreentiende que es el que se ubica en el lado derecho. Por eso no se llama derecho. En cambio, si hablamos de tronco brachiocefálico venosos, hay dos, tanto derecho como izquierdo, ¿ya? Y ambos troncos brachiocefálicos se forman de la unión de ¿qué? De la vena yugular interna y de la vena subclavia. Ya, la vena subclavia derecha con la vena yugular interna derecha se unen y forman el tronco brachiocefálico derecho. Si hablamos del lado izquierdo, la vena yugular interna del lado izquierdo se une con la vena subclavia izquierda y forman el tronco brachiocefálico izquierdo. Y podemos observar que ambos troncos brachiocefálicos son diferentes. No, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, siendo el lado izquierdo el más largo y el más horizontal. El lado izquierdo es el más largo y es el más horizontal, mientras que el del lado derecho es el más corto, pero el más vertical de los dos. Otra diferencia, que el tronco brachiocefálico venoso izquierdo es más delgado, mientras que el del tronco brachiocefálico derecho venoso es más grueso. Entonces, desde cuenta, con una sola imagen podemos describir las características de las venas, y tanto de las venas como de las arterias, ¿no? Entonces ya saben, hablando de troncos venosos brachiocefálicos, el derecho es más vertical, es más corto y es más grueso. Mientras que el tronco brachiocefálico venoso izquierdo es más delgado, es más horizontal y es más largo. ¿Ya? Y en estos troncos brachiocefálicos van a descender o desembocar las venas tiroideas de su correspondiente lado. Las venas tiroideas inferiores. Y bien, con ello culminamos, de hecho, la parte del drenaje venoso. Y de hecho voy a darles un dato que en esta imagen se observa, bueno, que no menciona el nombre, pero se logra observar, es que, como podemos ver acá hay telita, ¿no? Una especie de telita de tejido conectivo. Y lo que está a los lados, las venas que están a los lados en este caso, esta vena que está acá es la vena yugular externa. Recordamos que es superficial. Recordemos que es superficial junto con la vena yugular anterior. Hay que poner, acá está, esta, la vena yugular anterior. Esta vendría a ser la vena yugular anterior y esta vendría a ser la vena yugular externa, ¿no? Y podemos observar que tiene un descenso vertical, ¿no? Pero si vemos con más atención, existe una vena comunicante que conecta ambas venas, tanto vena yugular externa como vena yugular interna, que vendría a ser, perdón, vena yugular externa como vena yugular anterior, ¿no? Que vendría a ser esta vena comunicante de acá. Que una de sus características es que tiene una dirección, un recorrido paralelo al músculo esternocleidomastoideo. Este músculo que está acá, este es el músculo, este es el músculo esternocleidomastoideo, que está acá, ya, es este músculo que está acá, y como pueden ver, esta vena comunicante es paralela, tiene un recorrido paralelo al músculo esternocleidomastoideo. ¿Cómo se llama esta vena? Se pueden llamarla como vena comunicante o como vena de Kocher, ¿ya? Vena comunicante o como vena de Kocher, con K. Kocher. ¿Por qué menciono esta arteria? ¿Por qué menciono esta vena? Aparte que comunica vena yugular externa con la anterior, e incluso puede comunicar con la vena yugular interna, las tres venas yugulares las comunica, es que esta vena es inconstante, o sea, no toda la tiene. En una persona puedes encontrarla
pero en muchas más personas no. Es una vena inconstante. Pero es importante mencionarla ya que hablamos de rato de la vena retromandibular, comunica tanto vena yugular externa como interna. Pues esta vena comunicante comunica las tres venas yugulares, como dato más que nada. Y bien, pasamos a lo que es el drenaje linfático, ¿no? Hablando de drenaje linfático, una característica principal que puedo mencionar es que este drenaje, hablando ya de grupos ganglionarios linfáticos, de ganglios linfáticos, se encuentran pegados a las venas. O sea, tú ves venas, si encuentras venas, puedes encontrar ganglios linfáticos. Tienen como una afinidad ahí. No, tú encuentras venas, hay ganglios linfáticos. Si encuentras ganglios linfáticos, sabes por qué hay venas. Así de simple. Tienen el mismo recorrido o la misma ubicación. Y hay dos maneras de clasificar a los grupos o ganglios linfáticos, de tanto cabeza como cuello. Existe la división anatómica, o sea que tal cual, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, si tú encuentras un ganglio en la región parotidia, se llama grupo ganglionar parotidio. Si encuentras en retro, por ejemplo, a nivel de la vena yugular interna, se llamará grupo de ganglios yugulares internos, o sea, anatómicamente ya hablando por regiones o por la ubicación. Y otra clasificación ya clínica, una clasificación clínica. ¿Por qué se llama clasificación clínica o división oncológica? Ya que esta se utiliza en casos de cáncer. Primero vamos a ver la primera. Hablando de división anatómica, tenemos ganglios, grupos ganglionares de la cabeza y del cuello. Si hablamos de la cabeza, tenemos a un grupo característico del grupo superior, o también llamado grupo collar. ¿Por qué? Porque este grupo de ganglios rodea lo que es la unión del cuello y de la cabeza, ¿no? Acá tenemos este grupo, acá, formando como un collar, ¿no? Y como los ganglios siendo como un collar de perlas, los ganglios vendrían a ser como las perlas del collar y forman un círculo alrededor de la unión de la cabeza y el cuello. ¿Ya? También se denomina anillo pericervical. ¿Ya? ¿Y qué grupo está conformado? El grupo occipital, ¿no? Que son ganglios que se encuentran a nivel del occipital, del hueso occipital. El grupo mastoideo que se encuentra posterior a la oreja, por la mastoides, del hueso temporal. El grupo parotidio, que se encuentra a nivel de la glándula parótida. El grupo submandibular, que se encuentra debajo de la mandíbula, propiamente dicha. Y el submentoneado debajo del mentón, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, del lado derecho. Si juntamos con el lado izquierdo, forman ambos un anillo, ¿no? Un collar de perlas también se le menciona. Y acá están los lugares que drenan, ¿no? Cada uno, ¿no? Y si hablamos del cuello, tenemos dos grupos acá. Un grupo cervical superficial y un grupo cervical profundo. Y acá se interrelaciona lo que son las venas. Y como lo mencioné antes, ¿no? Hablamos de venas superficiales, tenemos a la vena yugular anterior y exterior, o externa. Perdón, vena yugular externa y vena yugular anterior, ¿no? Entonces acá podemos observar los nodos, esos nodos o ganglios linfáticos, que si son ganglios que se encuentran cercanos a la vena yugular externa, son el grupo ganglionar externo, de la yugular externo. Si son ganglios que se encuentran en la vena yugular anterior, son grupos ganglios yugulares anteriores, y así. Pero esto es claro, este es el grupo cervical. Si hablamos del grupo profundo, hablamos del grupo yugular interno. O sea, los ganglios que están cercanos a la vena yugular interna. Son bastantes. Pero también hablamos de otro grupo, el grupo visceral, o también llamado de compartimento anterior. ¿Por qué se llama grupo visceral? Porque este grupo de ganglios va a recoger linfa de las vísceras, en este caso de la laringe, la tráquea, el esófago, la faringe. Todos van a recoger la linfa de esos órganos, entonces pues se llama grupo visceral. Esta vendría a ser la división anatómica, ¿no? De los ganglios linfáticos, ¿no? Pero si hablamos ya de la división clínica, oncológica, en caso de cáncer, principalmente la clasificación se va para el uso del cuello. En este caso, cuando se habla de niveles, acá hablamos de 7 niveles, ¿no? Pero vamos a mencionar 6. El nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? ¿Por qué no el séptimo nivel? Porque ese séptimo nivel se encuentra en el mediastino superior, o sea, dentro de la cavidad torácica. Y no entra acá a nivel del cuello. Ya, normalmente el nivel número 7 es como una extensión del nivel número 6. ¿Por qué? Este es el nivel número 6, acá lo podemos observar. El nivel número 6 es el número romano. Y literalmente el nivel número 7 es abajo de este, ¿no? Es como una extensión de pero como pertenece a la cavidad torácica, vamos a detallar el nivel número 7. Si no, los
6 primeros niveles. Ya. El nivel número 1, ¿qué tiene por límites, no? Primero en la parte superior, como límite la mandíbula, ¿no? La mandíbula forma como el techo de este nivel. A nivel inferior, el hueso yoides, lo tenemos a este nivel más o menos, el hueso yoides, y el músculo digástrico, como se ve acá, ¿no? Este es el músculo digástrico. Ya. Estas estructuras anatómicas forman el límite del nivel 1. Y el nivel 1 tiene a su vez dos niveles, el nivel 1A y el nivel 1B. ¿Listo? El nivel 1A corresponde al nivel submentoniano y el nivel 1B al submandibular. Pero ¿cómo es que el nivel 1 se divide en estos dos niveles? Por el vientre anterior del músculo digástrico, ¿no? El músculo digástrico tiene dos vientres, ¿no? Por eso se llama digástrico. Un vientre posterior y un vientre anterior. El vientre anterior divide el nivel 1 en dos. En el submentoniano, que se encuentra por detrás del vientre anterior. No, perdón, el submentoniano que se encuentra por delante del vientre anterior, y el grupo submandibular que se encuentra por detrás del vientre anterior del digástrico. ¿Ya? El submentoniano, ¿qué regiones recoge? Por ejemplo, recoge del piso de la cavidad bucal y del labio inferior. Y porque justamente se encuentra en esa zona, ¿no? Del piso de la cavidad bucal y del labio inferior. Y el submandibular, el mismo nombre lo me dice, puede recoger, por ejemplo, de la glándula submandibular, puede recoger linfa de la mejilla, de las encías, incluso de la lengua. ¿Ya? Entonces, cualquier caso de cáncer, por ejemplo, un carcinoma de carrillo, que vendría a ser carcinoma de mejilla, original a nivel de la mejilla, va a ocurrir metástasis en este grupo completo. Uno ve. Entonces, en casos de cáncer, se analiza lo que son ganglios linfáticos y va a decir, ¿no? Positivo para el grupo 1B. Ah, pero el 1B drena linfa de dónde? De la mejilla, de las encías, de la glándula submandibular. Entonces ya sabes que en esa zona ocurrió, en este caso, el cáncer, ¿no? En casos de cáncer. El nivel número 2, ¿qué tiene por límites el nivel número 2? El nivel número 2 tiene por límites superior, primero, la base del cráneo. O sea, a este nivel, no teniendo como nivel de referencia la base del cráneo. Ya, como inferior, la bifurcación como referencia de bifurcación carotidia. O sea, ¿dónde ocurre la bifurcación de la carotidia hemos mencionado? En el borde superior del cartílago tiroideo. Y entonces, a ese nivel de referencia se encuentra el límite inferior del nivel número 2, que es más o menos sería este nivel. A este vendría a ser el cartílago tiroideo y el borde superior vendría a ser este, entonces a ese nivel se encuentra el límite inferior del nivel 2. Anterior a este nivel se encuentra el estiloideo y el vientre posterior del digástrico, y posterior se encuentra el trapecio. Bueno, este nivel 2 también se divide en 2A y en 2B. ¿Y qué referencia anatómica, qué estructura anatómica divide, ¿no? El nivel 2 en 2A y en 2B es el nervio espinal, también llamado nervio accesorio o el onceavo par craneal. Que ojo, recordemos antes, que tanto el noveno par craneal, el décimo, el onceavo y la media yugular interna salen por el agujero yugular o agujero rasgado posterior del cráneo. ¿Ya? Entonces este nervio desciende y divide al nivel 2, al nivel 2 que lo tenemos acá, en dos niveles, 2A y 2B, ¿no? En este caso, el nivel 2, ¿qué viene a drenar? Bueno, como para que tengan ustedes una idea, los niveles por donde se encuentran es las estructuras cercanas a esas estructuras drenan. En este caso, el nivel 2 puede drenar, por ejemplo, la glándula parótida, puede drenar a la faringe, puede drenar a los músculos que se encuentran ahí también. ¿Listo? Si hablamos a nivel 3, ¿qué, ¿cuáles son sus referencias? Bueno, el nivel 3 se encuentra debajo del nivel 2. Entonces ya tenemos, técnicamente se encuentra debajo, ¿no? Tiene como borde superior la línea del yoides o el borde superior del cartílago tiroideo. Inferior se encuentra el cartílago cricoides. ¿Qué es este cartílago cricoides? Es un cartílago de la laringe que se encuentra justamente debajo del cartílago tiroideo. Entonces acá está el cartílago tiroideo, debajo de él se encuentra, acá no se ve en la imagen, pero acá voy a poner el cartílago cricoides, justo debajo del tiroideo. Y eso sirve como referencia para el límite inferior del tercer nivel, lo tenemos acá. ¿Ya? Y anterior se encuentra el esternoioideo y posterior el esternocleidomastoideo. Ya, como límites de este nivel, ¿no? ¿Y qué drena este nivel? Pues estructuras cercanas a ella, ¿no? Los músculos cercanos al nivel 3,
o estructuras viscerales, ¿no? Como la laringe y la faringe. ¿Listo? Ya. Ahora hablemos del nivel 4, este nivel 4. En nivel 4, ¿dónde se encuentra? Debajo del 3, acá lo tenemos. Ya tiene como borde superior el cartílago cricoides. Inferior se encuentra la clavícula, la tenemos por acá, la clavícula. Anterior se encuentra el músculo esternoideo y posterior se encuentra el músculo esternocleidomastoideo. ¿Listo? Que en este caso en la imagen se ha diseccionado el esternocleidomastoideo, o sea, se lo ha cortado. Por eso que no se ve acá, lo han quitado. ¿Ya? Y en este nivel 4, ¿qué estructuras drena? Pues estructuras, en este caso, viscerales, ¿no? Tenemos en este caso la laringe, la glándula tiroidea, el esófago y parte de la tráquea. ¿Ya? Estructura visceral. El nivel 4 drena. ¿Ya? Si hablamos de nivel 5, el nivel 5 de hecho de todos los niveles es el nivel más posterior a esta cabeza. Está muy posterior a todos. ¿Cuáles son sus niveles de referencia? ¿No? Anteriormente a este nivel se encuentra el músculo esternocleidomastoideo, posterior se encuentra el músculo trapecio e inferior se encuentra la clavícula. De hecho, y forma un triángulo. O sea, acá no se nota mucho, se forma un triángulo y se denomina el triángulo posterior del cuello. ¿Ya? Y se divide en dos niveles, como el nivel 1 y el nivel 2. En este caso 5A, el nivel 5A y el nivel 5B. ¿Qué estructura divide a este nivel número 5? El cartílago cricoide, ¿no? Si el cartílago cricoide se encuentra a este nivel, más o menos, o a este nivel, pues se divide en 5A, que se encuentra por encima a nivel de cricoide, entonces vendría 5A vendría a ser este, y 5B vendría a ser debajo del cricoide. ¿Listo? Ya. ¿Y qué estructura drena el nivel 5? En este caso, como es un nivel muy posterior, drena lo que son los músculos que se ubican cercanos a este nivel y la piel, el cuero cabelludo posterior también. La piel y el cuero cabelludo. Estructuras drena la linfa, este nivel número 5. Entonces, cualquier carcinoma de piel, bueno, cáncer de piel a esas zonas, el nivel número 5 va a estar muy involucrado. Y por último tenemos el nivel número 6, que es digamos que el nivel más medial, el nivel más anterior, se encuentra acá adelante del cuello, conocido como garganta también, cuando te agarra acá no te agarra la garganta, ya, a este nivel se encuentra el nivel número 6. Ya, bien, este nivel como 6, ¿qué tiene como límites? Superiormente se encuentra el hueso yoides, acá tenemos el hueso yoides, e inferior la escotadura esternal, ¿no? Que es formado por el esternón, ¿no? Acá tenemos el esternón, no, el manubrio del esternón, cuerpo del esternón, y la escotadura, que vendría a ser el borde superior del esternón, se encuentra la escotadura esternal y ese vendría a ser el límite inferior. Recuerden que debajo del nivel 6 se encuentra el nivel 7, pero ese es intratorácico, entonces no lo contamos acá. Y lateralmente, ¿quién nos limita? La arteria carótida. La arteria carótida, ¿cómo se encuentra este nivel? En la imagen lo podemos observar. Y bueno, tomo como referencia esto, ¿no? Ahí se encuentra el nivel número 6. ¿Y qué estructura va a drenar? Principalmente víscera, ¿no? Ya que se encuentra delante, ¿no? ¿Qué estructura drena? La tráquea, la laringe, la glándula tiroidea, el esófago, la faringe. Todas esas estructuras van a drenar de linfa al nivel número 6. ¿Ya? Y como repito, estos niveles son importantes ya que a nivel oncológico, en caso de cáncer, cualquier metástasis va a ocurrir a nivel de estos ganglios. Entonces, si tú sabes que el cáncer ocurre en tal lugar, en tal zona de la cara o cuello, estos niveles tienen que verse afectados, principalmente. ¿Ya? Todo nos recuerda su ubicación y a las estructuras que drenan linfáticamente. Bueno, chicos, eso sería todo. Si tienen alguna duda sobre el tema tanto de irrigación, drenaje venoso o drenaje linfático, pueden preguntarme con confianza, no hay problema, yo responderé. Y si no, ya habíamos culminado con la exposición del día de hoy. ¿No hay ninguna pregunta? Muchas gracias, Jordan, por tu exposición y muchas gracias a los asistentes de esta noche. Estaremos compartiendo las diapositivas en breve y invitarles a que asistan a la siguiente clase que vamos a tener el día de mañana.